Bien, buenas noches a todos. Espero que se pongan cómodos nuevamente como hace ratos, para que juntos vamos a tocar un tema que quizás sea el tema más importante que debe de conocer todo católico. Vamos a hablar sobre cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Actualmente hay muchas religiones. Solamente en México, estaba viendo las estadísticas, solamente en México están registradas ante la Segov más de 98,000 religiones cristianas diferentes. Es decir, existen tantas religiones cristianas que uno puede elegir donde mejor se sienta. Y por eso hay muchos que se cambian de iglesia y se van a otro lado porque dicen, no, es que yo aquí me siento mejor. Aquí yo me siento más bien. Aquí yo siento más bonito. Y no solo eso, lo triste es que Guatemala es el país que más padece de la gran cantidad de iglesias cristianas, que por respeto le llamamos iglesias, ya que en otros términos se le llaman sectas porque se han separado de la verdadera iglesia. Hace unos años, la población de Guatemala era altamente católica, cerca del 90%. Después del conflicto armado que hubo en Guatemala, el tiempo en que florecieron las sectas, ahora estamos cerca del 50% de la población. Es decir, el país de Latinoamérica que más dividido se encuentra en diferentes grupos es Guatemala. Y por eso es común que entre nosotros existan personas que antes fueron católicas y que ahora ya no son, ya se salieron. Y puede ser que sea nuestro familiar, nuestro hijo, nuestro primo o nuestro hermano el que ya se salió de la iglesia. Y no solamente se salió, ahora ya dice, no, si yo fui católico. Cuando yo era católico, a mí no me enseñaron la palabra de Dios. Y luego viene a decir, los católicos están equivocados. Los católicos están mal. Si los católicos se quieren salvar, tienen que salirse de la iglesia católica y pasarse con nosotros. Y por eso es común que cuando un muchacho que es católico se enamora de una muchacha que no es católica, ¿qué es lo que pasa? El muchacho se vuelve de otra iglesia. Por muy machito que diga que él es el hombre y que él manda, al final se lo lleva. Y si una muchacha que es del grupo juvenil se enamora de alguien que no es católico, se va de la iglesia. Y luego se va a decir, no, si yo fui católica, cuando yo era católica estaba mal. Lo único que falta que digan es que la verdad yo me salí de la iglesia por un hombre. La verdad yo me salí de la iglesia por una mujer. Eso no lo dicen. Lo que van a decir es que la iglesia no enseña la Biblia. Por eso hoy vamos a ver con la Biblia si es bueno que existan tantas religiones. Porque ¿saben qué es lo que hacemos cuando vemos que hay muchas religiones? Muchos ya no saben qué hacer, mejor empiezan a decir, todas las religiones son buenas, solamente hay que saberlas llevar. Todas las iglesias son iguales,
No importa en qué iglesia vayas, lo importante es que ames a Dios. Así que no pasa nada si te quieres ir a otra iglesia y te quieres volver a bautizar, es tu problema. Al final de cuentas, estás amando al mismo Dios. ¿Han escuchado a alguien decir eso? Sí. Ahora vamos a ir a la Biblia y vamos a ver, según la Biblia, si eso está bien o no. Vamos a ver con la Biblia cuántas iglesias fundó Cristo. Si es voluntad de Cristo que hayan tantas religiones o no. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Grábese de memoria este texto, es bien sencillo grabar textos. Les voy a dar una idea. ¿Cómo se pueden grabar muchos textos? Hay muchos métodos, pero se empieza a grabar uno, después otro, y para que no se te olviden, lo que yo hago es, siempre que veo la hora de mi reloj, como ahorita, que mi reloj está marcando 7:59, yo tengo que pensar, ¿sé un texto que el capítulo sea 7 y el versículo 59? Sí. Hechos de los Apóstoles, donde Esteban fue apedreado, está justamente en ese texto, capítulo 7 y versículo 59. Entonces es un ejercicio para no olvidar los textos. Voy a leer Mateo 16, 18. Vamos a ver cuántas iglesias fundó Cristo. Vamos a ver cuántas iglesias quiere Cristo. Si 98,000, 20,000, 10,000, 5,000 o cuántas. Mateo 16, 18 dice así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra del Señor. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo según Mateo 16, 18? Según Mateo 16, 18, Jesús fundó una sola, porque Jesús dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo Jesús, y sobre este pedregal voy a edificar mis iglesias. No, Señor. Jesús habló de una sola. Ahora surge una pregunta. Si Jesús fundó una sola iglesia, entonces ¿cuántas iglesias verdaderas hay? Ahí ya lo pensaron, ¿verdad? Porque da ganas de decir, todas son verdaderas. No, Señor. Hay 98,000 religiones, pero Jesús fundó una sola iglesia. Por lo tanto, una iglesia solamente es verdadera. ¿Y qué es lo contrario a verdadero? Por ejemplo, lo contrario a blanco es negro. Lo contrario al frío es calor. Lo contrario a verdadero, ¿qué es? Falso. Eso significa que si Cristo fundó una sola iglesia, entonces hay una iglesia que es verdadera y las demás son iglesias falsas. Entonces es lo mismo todo. No. Solamente una iglesia es verdadera, solamente la iglesia establecida por Cristo. Y por eso, cuando alguien dice que todas las religiones son iguales, que da lo mismo estar donde uno quiera, está equivocado. Porque Jesús no fundó todas las iglesias, Jesús fundó una sola. Ahora, si alguien dice, no, pero lo importante es que nos hable de Dios, si trae la Biblia no importa de la iglesia que sea, porque también predica a Dios. Vamos a ir a la Biblia, a ver qué dice la Biblia. San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1.
Antes les voy a advertir, porque a muchos dicen, es que el hermano Dimas se me hace que odia a los que no son católicos. De ninguna manera. Yo amo a los que no son católicos. Precisamente porque los amo, les tengo que decir las cosas como son. Fíjense, San Juan es el discípulo que más predicó del amor. Hay hasta un chiste. Dicen que San Juan lo invitaban a una comunidad a dar un tema y San Juan decía, hermanos, el tema de hoy es el tema del amor. Lo invitaban a que fuera otra vez a la misma comunidad y volvía a decir, hermanos, el tema de hoy es el amor. Y siempre predicaba sobre el amor hasta que un muchacho se hartó y le dijo a Juan, oye Juanito, ¿y no tienes algo nuevo para enseñar? Y Juanito le dijo, sí. Hoy les voy a hablar de algo nuevo. Hoy les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Y el muchacho le vuelve a decir, Juanito, es lo mismo. Y Juanito dice, sí, pero sigue estando nuevo, porque la gente todavía no se ama. Entonces, ese Juanito que tanto habló del amor, fíjese qué dijo, referente. Así es bueno escuchar a cualquiera, o si basta que hable de Dios para escucharle. Primera de Juan 4:1. Escuchen con qué palabras habló aquel que tanto amó. Primera de Juan 4:1 dice, queridos hermanos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Palabra de Dios. ¿Qué dijo San Juan? ¿Que tenemos que creerle a todos? ¿Que da lo mismo escuchar a uno que escuchar a otro? ¿Que todo el que hable de Dios dice la verdad? No. San Juan dijo, y fíjense con qué palabras empieza. San Juan dice, queridos hermanos, no se fíen, es decir, no se confíen. No crean a cualquier espíritu que dice que viene de parte de Dios. Antes de creerle, ¿qué hay que hacer? Examinen los espíritus, hay que examinarlos y ponerlos a prueba para ver si vienen de Dios. Porque dice que el mundo está lleno de falsos profetas. Por eso mismo les dije al inicio que hay 98,000 religiones. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Entonces tenemos que creerle a todos. ¿Da lo mismo escuchar una cosa que escuchar otra? No. Tenemos que buscar solamente la iglesia fundada por... Última idea y pasamos a otro punto. Si hay alguien aquí que todavía dice, no, para mí todas las iglesias son iguales. Bueno, les pongo un ejemplo. ¿Verdad que las señoras cuando van a comprar tomate al mercado, si hay un canasto de tomates, ¿verdad que cuando usted va a comprar tomates, verdad que usted escoge los tomates y usted compra los más buenos? Pero si todos son tomates, ¿por qué no agarra parejo? Porque unos están podridos y otros están buenos. Aunque todos sean tomates, no todos son iguales. Por eso no podemos decir que todas las religiones sean iguales. Y el hermano Saúl decía desde ayer en las palabras del credo que nosotros decimos, mañana es domingo, en la misa mañana vamos a decir el credo. El credo es lo que creemos. Y en el credo decimos, y creo en la iglesia que es una. No decimos, y creo en la iglesia que son todas. No, señor. Ahora, si alguien dice, sí, pero es que yo pienso que a Cristo no le interesa la iglesia, lo importante es que lo amemos. No, señor. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, que la iglesia es la esposa de Cristo. Y si hay 98,000 iglesias y Cristo acepta las 98,000 iglesias, entonces ¿cuántas esposas tendría Cristo? ¿98,000 esposas? Claro que no. Cristo es el modelo del matrimonio.
Cristo es el esposo, la iglesia es su única esposa. Entonces Cristo no tiene 98,000 iglesias, porque Cristo no tiene 98,000 esposas. Cristo tiene una sola iglesia. Ahora viene lo más difícil. ¿Cómo sabemos cuál es la iglesia de Cristo? Porque todos dicen, es la mía. Todos buscan un argumento en la Biblia para decir que su iglesia viene de Cristo. Y les pongo un ejemplo. Les voy a hablar de iglesias que ustedes quizás conozcan. Por ejemplo, los testigos de Jehová llegan a tu casa y te dicen, nuestra iglesia es la verdadera. Porque la Biblia dice, en Isaías capítulo 43 versículo 8 dice, ustedes son mis testigos. ¿Vieron? Ahí dice, ustedes son mis testigos. No dice, ustedes son mis católicos. Así que si allá dice, ustedes son mis testigos, y nosotros nos llamamos testigos, entonces la verdadera iglesia somos nosotros. Se van los testigos y llegan los adventistas del séptimo día y dicen, mentira, la verdadera iglesia somos nosotros. Porque el Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3 dice que cuando Dios terminó de crear el cielo y la tierra, reposó el séptimo día, es decir, el día sábado. Y los únicos que guardan el sábado hasta el día de hoy somos nosotros. Por lo tanto, somos nosotros. Se van ellos y llegan los de la luz del mundo y dicen, mentira, la verdadera iglesia somos nosotros. Porque la Biblia dice en San Juan capítulo 8 versículo 12, yo soy la luz del mundo. Jesús no dijo, yo soy católico. Se van esos, llegan los de la iglesia de Cristo y dicen, mentira, la verdadera iglesia somos nosotros. Porque Romanos 16:16 dice, saludos a la iglesia de Cristo. No dice a la iglesia católica. Se van esos y llegan los pentecostales y dicen, mentira, la verdadera iglesia somos nosotros. Porque Hechos capítulo 2 versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Y cómo nos llamamos nosotros? Pentecostés. Entonces somos nosotros. Se van esos, llegan los de la voz de la piedra angular. Y los de la voz de la piedra angular dicen, la verdadera iglesia somos nosotros. Lo dice Efesios capítulo 2 versículo 20. Para no cansarlos, los 98,000 grupos tienen un texto que han utilizado para defenderse. Y siempre le dicen a un católico, a ver, aquí traigo una Biblia católica. Ahora demostrame con la Biblia que la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo. A ver, mostrámelo con la Biblia. ¿Y qué hace el pobre católico? Ay, Dios, le da miedo. Ahora sí, ¿quién podrá ayudarme? ¿Qué hago? ¿Cómo le contesto? A eso vine, a enseñarles, a demostrar con la Biblia que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Regresemos otra vez a Mateo 16:18. Cuando Jesús fundó la iglesia en Mateo 16:18, dijo, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer. Ahora fíjese lo que Jesús dijo en el versículo 19. Jesús dijo, refiriéndose a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús le está dando a Pedro la autoridad para perdonar los pecados. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú perdones aquí en la tierra, queda perdonado en él. Y todo lo que tú no perdones en la tierra, quedará también sin perdonar en él. ¿Qué me dice ese texto?
Ese texto me está diciendo que Pedro recibió de Cristo la autoridad para perdonar los pecados. Ahora pregúntese, ¿cuál iglesia actualmente tiene la autoridad para perdonar los pecados? Vaya y busque un pastor de la iglesia que usted quiera. Vaya con un testigo de Jehová y pregúntele: Señor, ¿usted tiene la autoridad para perdonar los pecados? Y le va a decir: no. Ah, bueno, entonces esta no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo recibió de Cristo la autoridad para perdonar los pecados. Vamos a otra iglesia. Ahora visitamos una iglesia del evangelio completo. Pastor, ¿usted tiene la autoridad para perdonar los pecados? Y le va a decir: no. Bueno, entonces voy a otro grupo, iglesia bautista. ¿Usted tiene la autoridad para perdonar los pecados? No. Iglesia pentecostal. Pastor, ¿usted tiene la autoridad para perdonar los pecados? No. Ah, bueno, me voy. Entonces esta no es la iglesia de Cristo. Ahora, vaya donde un sacerdote católico y pregúntele: Señor, ¿usted tiene la autoridad para perdonar los pecados? ¿Y qué le va a contestar? Sí. Ah, bueno, entonces aquí está la iglesia de Cristo, porque en este Señor he encontrado la autoridad que Pedro recibió de Cristo. Entonces, ¿cómo sabemos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Sabemos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo porque es la única que conserva la autoridad para perdonar los pecados. Y por eso, cuando los que no son católicos dicen: ¿y por qué los católicos se confiesan con un hombre? Si un hombre no tiene autoridad para perdonar los pecados. Claro, es cierto que un hombre no puede perdonar los pecados, eso es verdad. Y yo siempre pongo un ejemplo. ¿Puede un hombre caminar sobre el agua, sí o no? No. Ahora, otra pregunta. ¿Puede un hombre caminar sobre el agua si Cristo se lo autoriza? Sí. Ahora, lo mismo tenemos que preguntarnos: ¿puede un hombre perdonar los pecados? No. ¿Puede un hombre perdonar los pecados si Cristo se lo autoriza? Sí. Y Cristo le autorizó a Pedro perdonarlos, y no solamente a Pedro. Si usted va a San Juan capítulo 20, versículo 20 al 23, Jesús dice textualmente así: y sopló sobre ellos, sobre los apóstoles, el Espíritu Santo y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados les quedarán perdonados, y a quienes ustedes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Entonces, con eso nosotros sabemos que la iglesia católica viene de Cristo porque conserva la autoridad de Cristo. Y por eso, la próxima vez que vaya a confesarse, vaya con confianza y con la seguridad que lo que el sacerdote perdone aquí en la tierra, también quedará perdonado en él, porque esa fue la promesa de Cristo. Número 2. ¿Cómo más sabemos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Lo sabemos porque cuando Cristo fundó la iglesia, ya vimos que adelantito le dio las llaves, es decir, autoridad, a un hombre que se llamaba Pedro. Es decir, hace 2000 años, en el año 33, Cristo fundó su iglesia. Y a esa iglesia Jesús le nombró un pastor. Fíjese, una iglesia en el mundo con un solo pastor. Por eso Jesús dijo en San Juan 10:16, habrá un solo rebaño bajo el cuidado de un solo pastor. No cada rebaño con su pastor, no. Un solo rebaño con un solo pastor. ¿Y cuál es ese pastor que Cristo nombró en su iglesia? Vayamos a la Biblia, San Juan capítulo 21, versículo 15.
Este texto me gusta. Y me gusta leérselo a las personas que no son católicas. Escuchen qué dice, textualmente dice: cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Insistió Jesús por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. ¿A quién le dio Jesús autoridad para pastorear a sus ovejas? A Pedro. Jesús le dijo a Pedro 3 veces. La primera vez le dijo: apacienta mis corderos. La segunda vez le dijo: apacienta mis ovejas. Y la tercera vez también le dijo: apacienta mis. ¿Qué es apacentar? Apacentar es cuidar, apacentar es pastorear. Y fíjese lo que Jesús está diciendo: pastorea mis ovejas. Eso significa que todas las ovejas de Cristo tienen que ser apacentadas por Pedro. Porque Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, pastorea mis ovejas. Ahora surge una pregunta: ¿nosotros somos ovejas de Cristo, sí o no? Sí. Entonces, ¿quién es el encargado de pastorearnos? Pedro. Porque a Pedro Cristo le dio la autoridad cuando le dijo: Pedro, cuida mis ovejas. Y como yo soy oveja de Cristo, entonces mi pastor tiene que ser Pedro. Pero muchos dicen: ah, no, pero es que la Biblia dice que Jesús es el pastor. Sí, Jesús es el pastor y dueño de las ovejas. Pero ese Jesús, que es el pastor por excelencia y dueño de las ovejas, le pidió a Pedro y le dijo: Pedro, pastorea mis ovejas. Y yo siempre le pregunto a los evangélicos, les leo este texto y les digo: hermano, ¿eres oveja de Cristo? Y me dicen: sí. ¿Estás de acuerdo que Cristo le dijo a Pedro que pastoreara las ovejas? Sí. ¿Entonces aceptas a Pedro como pastor? No. Ah, bueno, entonces no eres oveja de Cristo. Y si eres oveja de Cristo, eres una oveja rebelde. Porque la oveja obediente acepta lo que Cristo dispone. Y muchos dicen: ah, pero los católicos aman más a Pedro que a Cristo. No, señor. Nosotros respetamos la autoridad de Pedro porque respetamos a Cristo. Y como Cristo dijo: este es el pastor, así será, porque él así lo dijo. Entonces, ¿por qué aceptamos a Pedro? Porque aceptamos la autoridad de Cristo. Y Cristo decidió que su iglesia fuera pastoreada por Pedro. Y muchos dicen: ah, pero ¿cómo Pedro puede ser el pastor de la iglesia si Pedro negó a Cristo 3 veces? Sí, es verdad. Pedro negó a Cristo 3 veces. Pero Pedro negó a Cristo 3 veces antes de que Jesús muriera. Después de que Jesús resucita, es cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Y cuántas veces le preguntó si lo amaba? 3 veces. Porque Jesús quería curar las heridas de Pedro. Jesús quería restaurar el corazón de Pedro.
Y por eso Pedro, si usted lee la Biblia, cuando Jesús le preguntó por tercera vez y le preguntaba, dice el versículo 17, Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez, porque Pedro entendió, el Señor me está preguntando 3 veces si lo amo, porque 3 veces lo negué. Y Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Se acuerdan que antes Jesús le había dado a Pedro las llaves? ¿Se imaginan el pobre Pedro que había recibido de Cristo las llaves después de negar a Cristo? Me imagino a Pedro preocupado. Ahora sí, cuando el Señor resucite me va a quitar las llaves. Y cuando Jesús se encuentra con Pedro, Pedro andaba esperando que Jesús le dijera, Pedro, mis llaves. Pero Jesús no hizo eso con Pedro. Jesús fue con Pedro, le sanó las heridas emocionales de su alma cuando 3 veces le preguntó si lo amaba. Y cuando 3 veces Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Entonces, el primer pastor que Cristo estableció en la iglesia se llama Pedro. Pedro es el primer pastor de la iglesia de Cristo. Cuando Pedro se muere, ¿qué pasó? ¿Se quedó la iglesia sin pastor? No. Pedro murió en el año 67. Y en ese año 97, la iglesia nombró a otro que ocupó el lugar de Pedro y se llamó Lino. Y cuando Lino se murió, quedó otro en su lugar que se llamó Cleto. Cuando Cleto se murió, quedó Clemente. Cuando Clemente se murió, quedó Evaristo, y sucesivamente. El que ocupa el lugar de Pedro hasta el día de hoy es el Papa Francisco. Y por eso nosotros decimos, la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Porque podemos demostrar que esta iglesia existe desde el año 33. En el año 33 su pastor era Pedro. Y en el año 2019 su pastor es el Papa Francisco. Por ejemplo, basta revisar la historia hacia atrás. Antes del Papa Francisco, ¿quién estaba? Benedicto XVI. Antes de Benedicto XVI, Juan Pablo II. Antes de Juan Pablo II, Juan Pablo I. Antes de Juan Pablo I, Paulo VI. Antes de Paulo VI, Juan XXIII. Y así sucesivamente vamos a llegar que el Papa es el sucesor de Pedro. Y por eso al sucesor de Pedro se le llama Papa. No una papa que se come, no. Papa es una palabra griega que significa padre. Y se le dice Papa porque Pedro ocupaba un lugar. Pedro era padre y pastor. ¿Y cuál es la primera sílaba de la palabra padre? Pa. ¿Y cuál es la primera sílaba de la palabra pastor? Pa. Ahora junte las 2 sílabas de cada palabra. Pa. Entonces, cuando hablamos del Papa, estamos hablando de aquel que es padre y pastor de la iglesia. No solo eso. Aquí no hay un pizarrón, pero imagínelo. Si escribimos la palabra Papa hacia abajo, la primera P es de una palabra latina que significa Petri, de Pedro. La primera A es de la palabra apóstoli, de apóstol. La segunda P es de la palabra potestatem, de poder o autoridad. La segunda A es de la palabra accipiens, de el que recibe. O sea que en latín esa frase se leería accipiens potestatem apostoli Petri, que en español significa el que recibe la autoridad del apóstol Pedro. Entonces, cuando hablamos del Papa, no hablamos de una papa, hablamos de aquel que tiene la misma autoridad que Pedro tenía en la iglesia en el año 33. Y con eso nosotros decimos, la única iglesia
que viene desde el año 33, y lo podemos demostrar con la Biblia y con la historia, es la Iglesia Católica. Las demás religiones nacieron después. Por ejemplo, en el año 100 solamente había una iglesia, y esa iglesia era la Iglesia Católica. 200, 300, una iglesia. 500 años, una iglesia. 1000 años, una iglesia. 1200, una iglesia. Hasta el año 1500 había una sola iglesia. En el año 1516 apareció otra iglesia, cuando Martín Lutero, que era un sacerdote católico, se rebeló de la iglesia. Y en el año 1516 Martín Lutero fundó su propia iglesia. Entonces, para el año 1516 ya habían dos iglesias, la de Cristo y la de Lutero. Pasaron otros 7 años y apareció Calvino y fundó la iglesia calvinista. Entonces ya habían 3 iglesias, la de Cristo, la de Lutero y la de Calvino. Y después apareció Enrique VIII, y después Juan Knorr. Y para no cansarlos, las iglesias que ustedes hoy conocen acaban de nacer. Y sabemos dónde, cuándo y quién las fundó. Por ejemplo, lo que yo voy a decir es verdad, lo puede buscar en cualquier libro de historia. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿cuándo nacieron? Los testigos de Jehová nacieron en el año 1872. Miren, 1872 no tienen ni 200 años. ¿Dónde nacieron? En Estados Unidos. ¿Quién los fundó? Carlos Russell. Adventistas del Séptimo Día nacieron también en Estados Unidos. ¿En qué año? 1860. ¿Quién los fundó? Elena G. de White. Los mormones, aquellos que van de camisita blanca y pantaloncito negro y que van de 2 en 2, un gringo y un guatemalteco. Los mormones nacieron en Estados Unidos también, en Utah. ¿En qué año? 1840. ¿Quién los fundó? José Smith. Pentecostales nacieron en Estados Unidos en el año 1907. La Luz del Mundo nació en Guadalajara, Jalisco, México, año 1926. La Iglesia del Evangelio Completo nació aquí cerquita, en la ciudad de Guatemala, en el año 1980. La Iglesia del Evangelio Completo no tiene ni 40 años que empezó. Es más, esta comunidad de Jesús, Pan y Vida es más antigua que la Iglesia del Evangelio Completo. Entonces, investigando, nos damos cuenta que todas las iglesias fueron fundadas por hombres. Y aquí surge una pregunta: ¿y yo en qué iglesia quiero estar? ¿En la iglesia de un hombre o en la iglesia de Cristo? No sé ustedes. Yo he decidido pertenecer a la iglesia de Cristo. Por eso soy católico, porque quiero estar en la iglesia de Cristo. Ahora, voy a ir terminando. Pero para estar en la iglesia de Cristo se necesita mucha valentía. Porque si alguien me pregunta: ¿por qué eres católico? Yo soy católico porque está en la iglesia de Cristo. Hace unos años yo trabajaba con puras personas de otras iglesias y no peleábamos porque nunca hablábamos de religión. Hasta que un día que no teníamos trabajo salió el tema y alguien preguntó: oye, ¿de qué religión eres? Y alguien dijo: no, yo soy pentecostal. ¿Y tú? Yo soy testigo de Jehová. ¿Y tú? Yo soy bautista. ¿Y tú? Yo soy adventista del Séptimo Día. Y por último me preguntaron a mí: ¿y Dimas? ¿Y tú de qué iglesia eres? Y les dije orgulloso: soy católico por gracia de Dios. Y una señora que era testigo de Jehová se levantó de su silla y me vino a mirar de frente y me dijo: Dimas,
Te mirabas tan inteligente como para ser católico. O sea que en otras palabras, como dirían los mexicanos, me está diciendo que yo soy católico por ignorante. Y le dije, no, yo soy católico precisamente porque descubrí que esta es la iglesia de Cristo. Y estoy aquí no porque me paguen. Y estoy aquí no porque me traten bien. Yo estoy aquí porque esta es la iglesia de Cristo. Porque hace unos años, cuando estaba en Estados Unidos, se me acercaron unos señores y me dijeron, Dimas, nuestro pastor se acaba de ir. Y sabemos que tú predicas la palabra de Dios y te traemos una propuesta. ¿Qué te parece si te haces nuestro pastor? Te vamos a dar $800 semanales. Te vamos a dar un carro y una casa donde vivir. Y solamente nos tienes que predicar la palabra de Dios 3 días. Los martes, los jueves y los domingos. ¿Aceptas o no aceptas? Lo pensé y dije, bueno, $800 es bastante dinero. Por una semana. Más carro, más casa y más comida. Suena interesante la oferta. Pero le dije, no puedo. ¿Y por qué no? Porque yo pertenezco a la iglesia de Cristo y no voy a cambiar la iglesia de Cristo por $800. Y me dijeron, bueno, tú te lo pierdes. Y se fueron. Y después alguien más inteligente llegó después y me dijo, Dimas, ¿y por qué no fundamos nuestra propia iglesia? Así. ¿Y por qué tenemos que fundar nuestra propia iglesia? Dimas, porque nosotros predicamos la palabra de Dios. ¿Qué te parece si fundamos una iglesia? Y yo le dije, a ver, ¿y si fundamos una iglesia, qué nombre le vamos a poner? Y me dijo, le vamos a poner la iglesia de Dios de la Biblia abierta. Así. ¿Y dónde nos vamos a reunir? Ah, no te preocupes, ya renté un salón, ahí nos vamos a reunir. Pero necesito otro pastor que me acompañe y pensé en ti, por eso te vine a buscar. ¿Aceptas o no? Y le hice una pregunta, a ver, ¿por qué quieres fundar otra iglesia si Cristo ya fundó su iglesia? Y si tú eres cristiano, no deberías fundar otra iglesia, tú deberías de pertenecer a la iglesia de Cristo. Pero alguien puede decir, sí, pero es que la iglesia católica no es la iglesia de Cristo. Ah, sí, ¿y cómo sabes tú que no es? Ah, es que los católicos se portan mal. Y como los católicos se portan mal, entonces la iglesia católica no es la iglesia de Cristo. Y hay mucha gente que les cree. Y hay mucha gente que dice, no, yo me salí de la iglesia católica porque el catequista era un borracho. Yo me salí de la iglesia católica porque un día el catequista me miró con cara de enojado. Y por eso me salí. Yo me salí de la iglesia católica porque ahí no sentía nada, como si se tratara de sentir. Aquí no se trata de sentir bonito. Los que fuman marihuana también sienten bonito, pero no significa que estén haciendo lo correcto. La verdad no es cuestión de sentimientos. Yo no soy católico porque sienta bonito. No, yo soy católico porque esta es la iglesia de Cristo. ¿Ustedes creen que Jesús en la cruz decía, Padre, perdona a los que aquí se siente bien bonito en la cruz? ¿Eso dijo Jesús? No, porque no se trata de sentir bonito, se trata de buscar la verdad. Ahora, sí, pero ¿qué no has visto en la televisión que dice que los sacerdotes se portan mal y como los padres se portan mal, mejor ya me voy a otra iglesia? Y entonces no estabas en la iglesia por Cristo, estabas en la iglesia por los curas. Y como el padre se porta mal, ya te vas. Entonces tú confiabas más en el Padre que en Cristo. Y esta es la iglesia de Cristo, no la iglesia del Padre. Si el Padre se porta mal, déjalo que se porte. Y si el catequista, es que el catequista es bien chismoso, por eso mejor ya me voy. Déjalo que sea chismoso, que se vaya al infierno él, pero no te vayas tú también con él, que se condene uno.
Entonces, no hay motivo válido para salirse de la iglesia. Y les voy a poner un ejemplo. Un día convocaron a una competencia y se trataba de atravesar un río lleno de cocodrilos. Y el que saliera con vida al otro lado del río se ganaba 1,000,000 de quetzales. Entonces los que iban a competir se prepararon durante un año. Y cuando llegó el día de la competencia, los muchachos que iban a competir hicieron fila y se lanzó el primero al río esperando salir con vida del otro lado para que le dieran el 1,000,000 de quetzales, y cayendo al río se lo tragaron los cocodrilos. Se lanzó el segundo, también se lo tragaron los cocodrilos, el tercero, y para no cansarlos, todos los competidores se los tragaron los cocodrilos y se acabó el chiste. Pero había un mirón que estaba en la orilla del río nomás mirando ahí. Y había otro que era malvado y se dio cuenta del mirón y se fue calladito sin hacer ruido. Y cuando llegó donde estaba el mirón, lo empujó al agua. Y el mirón cayó al río y se puso a nadar como loco. Ya que no creen, salió con vida del otro lado. Cuando llegaron los reporteros bien admirados: amigo, ¿cómo le hiciste para salir con vida? Amigo, ¿qué vas a hacer con el 1,000,000 de quetzales? El amigo estaba bien enojado y dijo: a mí no me importa el 1,000,000 de quetzales. Yo solamente quiero saber quién es el hijo de su abuela que me aventó al agua. Y yo pregunto, para ver si le entendieron al chiste: ¿por qué creen ustedes que el mirón sí salió con vida? ¿Y por qué los que se habían preparado para competir murieron en el intento? ¿Por qué? Muchos dicen: es que los cocodrilos ya se habían llenado. No. ¿Saben por qué? Porque los primeros competidores competían por dinero. El mirón no competía por dinero. Él se puso a nadar porque quería salvar su vida. En la iglesia pasa lo mismo. El que se va de la iglesia buscando pretextos, no buscaba a Cristo. Porque el que busca a Cristo no se fija en lo que hace mal el otro. El que busca a Cristo se fija solamente en Cristo. Y si alguien se porta mal, que se porte mal. La salvación es individual. Sálvese usted y salve a su familia y ayude a los que pueda. Pero no pretenda que la iglesia sea de puros santos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo. Cuando Jesús fundó la iglesia dijo: y las puertas del infierno no la podrán vencer. Jesús no dijo: y las puertas del infierno no le van a hacer nada. No, el infierno se va a venir con toda su fuerza para destruir la iglesia, pero no podrán destruirla. Esa es la diferencia. ¿Y por qué? ¿Por qué en la noticia sale que muchos sacerdotes se portan mal? Porque el demonio quiere destruir la iglesia. Y el demonio no es tonto. El demonio sabe que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Y por eso, ¿qué iglesia quiere destruir? La iglesia católica. Porque sabe que la iglesia es la continuadora de la obra salvífica de Cristo. Pero, queridos hermanos, esta realidad también nos tiene que llevar a una cosa: a que tenemos que empezar a ser católicos también de los buenos. Ya no es hora de que alguien diga: no, yo sí soy católico, pero a mi manera. Yo voy a la iglesia cuando me nace. A eso se le llaman católicos embarazados, porque solamente van a la iglesia cuando les nace. Y hay gente que dice: no, si yo soy católico, y yo como soy católico puedo andar de borracho y no pasa nada.
Y yo, como soy católico, puedo fumar unos cigarritos o hasta un churrito de marihuana y no pasa nada. Esa no es la forma de ser católico. El que es católico tiene que ser católico de los buenos. Y les voy a contar un chiste que me pasó hace unos años. Hace unos años iba en un estado de México, cuando era misionero a tiempo completo, y le dije a un taxista: oye, taxista, llévame a tal lugar. Y me llevó el taxista, y vi que el taxista en el retrovisor, en el espejo de su carro, tenía colgado un rosario. Y le pregunté: oye, amigo, ¿eres católico? Y se me quedó mirando y así como con miedo me dijo: parece que sí. Y como dice que parece que es católico, entonces le pregunté: oye, amigo, ¿eres católico de los buenos o de los flojos? Porque hay católicos que viven su fe como deberían, y hay católicos que les importa un cacahuate su fe. Y por eso pueden estar saliendo de la misa, y saliendo de la misa se pudiera meter a una cantina y él lo ve normal. ¿Y qué creen que me dijo el taxista cuando le pregunté si era católico de los buenos o de los flojos? Ya no me contestó, solamente con su mano me hizo. Eso en México significa más o menos. Y como era un católico más o menos, yo dije: voy a preguntar, porque yo no conozco católicos más o menos. Yo solo conozco a los católicos buenos y a los flojos. Entonces le pregunté: oiga, hermano, ¿usted lee la Biblia? Y me volvió a contestar: más o menos. Oiga, hermano, ¿y usted va a la iglesia los domingos por lo menos? Más o menos. Oiga, hermano, ¿y usted ora? Más o menos. Oiga, ¿y usted se confiesa? Más o menos. Oiga, ¿y usted comulga? Más o menos. ¿Y cómo llevaba el rosario? ¿Y usted reza el rosario? Más o menos. Todo era más o menos. Y me quedé callado. Después se me quedó mirando y vio mi cruz y dijo: oiga, ¿usted es católico, verdad? Le dije: sí, soy misionero católico. Ah, entonces le puedo hacer una pregunta. Y le dije: la que guste, amigo. ¿Usted cree que así como yo vivo me voy a salvar? Y yo le contesté también: más o menos. Porque si más o menos vive, más o menos tiene la oportunidad de salvarse. Y le dije: amigo, te doy un consejo. No se vale ser católico más o menos. Porque si el Señor viene y te agarra en el más, te vas a salvar. Pero si el Señor viene y te agarra en el menos, no te vas a salvar. Así que no juegues con tu salvación. Aprende a ser católico de los buenos. Y no se vale ser católico más o menos. Por eso el Papa Francisco dijo: no caigan en el pecado de la tibieza. ¿Cuál es el pecado de la tibieza? Ser más o menos. Por eso el Apocalipsis dice: ojalá fueras frío o caliente, porque a los tibios los voy a vomitar. Entonces, querido hermano, queremos ser verdaderos cristianos, tenemos que amar a Cristo y amar a la iglesia. Y no se vale decir: yo amo a Cristo, pero no a la iglesia. Yo solo Cristo, la iglesia no. Con este ejemplo termino. Para el que dice que solamente ama a Cristo, pero no ama a la iglesia, San Pablo les contesta. Efesios capítulo 5, versículo 23. San Pablo dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y yo pregunto: ¿han visto ustedes una cabeza sin su cuerpo? ¿Han visto ustedes un cuerpo sin su cabeza? ¿Puede vivir un cuerpo sin la cabeza?
¿Puede vivir una cabeza sin su cuerpo? No. Si Cristo es la cabeza, yo quiero a Cristo que es la cabeza. Y si la iglesia es el cuerpo, también quiero a la iglesia que es el cuerpo. Ahora, en el versículo 24 de Efesios 5, San Pablo pone otro ejemplo. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Si alguien dice, yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia, entonces, ¿qué quiere? ¿Divorciar a Cristo de la iglesia? No se puede divorciar a Cristo de la iglesia. Cristo y la iglesia son inseparables. Por eso, hay una canción católica muy bonita que se llama Mis tres amores. Pero dice que los tres amores de un verdadero cristiano tienen que ser Cristo, María y la iglesia. Son mis tres amores. Y de ahora en adelante yo voy a ser un católico de los buenos, orgulloso de serlo. Cuando me pregunten si soy católico, voy a contestar, soy católico por gracia de Dios. Y como soy católico, amo a Cristo, amo a María y amo a la iglesia. Habría mucho más que decir, pero lo dejemos así. La iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo. Ahora, si usted quiere seguir conociendo más sobre la iglesia católica, entonces cómpreme un libro. Ya solamente tengo 3 libros a la venta. Este libro es un libro que yo escribí personalmente, me ha llevado 10 años escribirlo. Imagínese, lo que yo he escrito en 10 años, usted lo puede adquirir rápidamente, sin gastar 10 años de su vida. Aquí está la respuesta. Y si alguien no puede comprarme un libro, pero todavía duda de otras cosas de la iglesia católica, o si después le preguntan a usted algo y no puede contestar, si después algún joven de los que está aquí se enamora de un evangélico y no sabe qué hacer, yo les doy un consejo: no cambie a Cristo ni a la iglesia por un hombre ni por una mujer. Cristo y la iglesia valen más que el amor de un hombre y una mujer. Ah, no, hermano, pero es que ya nos pusimos de acuerdo que él me va a dejar ir a mi iglesia y él va a ir a la suya. Ah, bueno, y cuando nazca el hijo, ¿qué? ¿Van a partir el niño a la mitad y se van a llevar la mitad cada uno? Claro que no, no se puede. Por eso hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué consejo le doy? Perdonen que le robe otros 5 minutos, pero prometo ya no venir. ¿Qué consejo le doy yo al joven? Si un joven se enamora de una evangélica o una católica se enamora de un evangélico, ¿qué consejo le doy? Uno bien sencillo: no peleen, no se peleen. Solamente dígale, a ver, si de verdad me amas, entonces tenemos que buscar juntos la verdad. Y te voy a hacer una propuesta. Invita a tu pastor. Y yo voy a invitar a un católico y me hablan a mí. Y tu pastor me va a demostrar con la Biblia que la iglesia evangélica es la verdadera. Y si el pastor puede demostrar con la Biblia que la iglesia evangélica es la verdadera, nos vamos los dos para allá. Pero eso sí, si el pastor no demuestra que la iglesia evangélica es la verdadera y yo te demuestro que la iglesia católica es la verdadera, entonces te vienes para acá, aceptas el trato y si dice sí, seguimos adelante con nuestro noviazgo, y si dice no, entonces lo siento mucho, porque yo amo más a Cristo que a ti, porque nada puede estar por encima de Cristo. Si alguien se va de la iglesia por un hombre y por una mujer, entonces su Dios no era Cristo, su Dios era ese hombre y esa mujer. Entonces, y no tengan pena, si un día les preguntan y no pueden contestar, entonces aprovechen que ahora existen las redes sociales, sobre todo el Facebook. En el buscador del Facebook solamente escriba: la respuesta está en la Biblia. Y ahí usted va a encontrar una página
que tiene como portada este dibujo al Papa Benedicto. Esa página es mía y ahí publico muchos temas. Si tiene una duda me escribe.